La subasta no se celebraba en una plaza pública bajo el sol, sino en la penumbra de un almacén abandonado en las afueras de la ciudad, un lugar impregnado del olor a óxido, desesperación y el dulce aroma del tequila barato. No se subastaban propiedades ni ganado, se subastaban deudas, contratos, futuros. En este rincón oscuro del mundo, un hombre llamado El Gato, un prestamista con conexiones con el cártel, había organizado una liquidación de sus activos morosos, una forma cruel de recuperar sus pérdidas vendiendo las obligaciones de sus deudores a otros depredadores. Santiago Rivera no estaba allí por elección. Se encontraba en ese lugar por una promesa hecha a un viejo amigo del ejército, un hombre llamado Esteban, que había caído en las garras de El Gato y se había quitado la vida una semana antes, dejándole a Santiago una carta con una última y desesperada petición. Esteban le había rogado que protegiera a su familia, su joven esposa embarazada, Ana, y la hermana menor de ella, una huérfana llamada Lucía, a quien habían acogido. La deuda de Esteban, y por extensión el destino de Ana y Lucía, era el lote principal de la noche. Cuando El Gato las hizo pasar al frente, un silencio denso y lascivo llenó el almacén. Ana, con la hinchazón de sus 6 meses de embarazo visible bajo su vestido sencillo, mantenía la cabeza alta, su rostro una máscara de terror y desafío. A su lado, Lucía, una niña de apenas 15 años, con ojos que habían visto demasiado, se aferraba a su mano como si fuera la única ancla en un mar de tiburones. No estaban siendo vendidas como esclavas en el sentido antiguo, pero el resultado práctico era el mismo. Quien comprara la deuda se convertiría en su dueño, su amo, con el poder de decidir su destino. Santiago sintió una náusea helada recorrerle el cuerpo. Este espectáculo era una perversión de todo lo que él defendía, una afrenta a la dignidad humana que hacía que sus experiencias en la guerra parecieran casi limpias en comparación. El Gato comenzó la puja, su voz untuosa describiendo no a las mujeres, sino el valor de la deuda y los servicios que podrían obtenerse de ellas para pagarla. Varios hombres, figuras sombrías del AMPA local, comenzaron a pujar, sus miradas desnudando a Ana y Lucía. Santiago, con el corazón martilleándole en el pecho, hizo su jugada, entrando en la puja con una voz firme que cortó el aire viciado. La puja se convirtió en un duelo tenso entre Santiago y un hombre corpulento conocido como el Carnicero, un sicario notorio por su brutalidad. Cada oferta era una escalada, y Santiago estaba apostando no solo los ahorros de su vida, sino su propia seguridad. Sabía que al desafiar a esa gente se estaba pintando una diana en la espalda. Pero la imagen de su amigo Esteban y la mirada aterrorizada de Ana y Lucía lo impulsaban más allá del miedo. Finalmente, con una última oferta que vació su cuenta bancaria y su futuro financiero, el Carnicero se retiró con una mueca de odio. El golpe del mazo improvisado de El Gato resonó en el silencio. Santiago había comprado a la viuda embarazada y a la joven huérfana. El Gato se le acercó con una sonrisa de cocodrilo, entregándole un fajo de papeles que formalizaban la transferencia de la deuda. «Son todas suyas, soldado. Úselas bien», dijo con un guiño obsceno. Santiago lo ignoró. Se acercó a Ana y Lucía, que lo miraban con una mezcla de miedo y una confusión total. No sabían si habían sido salvadas o simplemente transferidas a un nuevo carcelero. Santiago se quitó la chaqueta y la colocó sobre los hombros de Ana. «Mi nombre es Santiago Rivera. Soy amigo de Esteban», dijo en voz baja. «Están a salvo ahora.
vienen conmigo. Su tono no era el de un dueño, sino el de un protector. El viaje a su rancho fue un silencio cargado de preguntas no formuladas. Ana y Lucía se sentaron en el asiento trasero de su vieja camioneta, tan juntas como era posible, observando a este extraño que las había comprado en el mercado de carne humana más vil. Santiago, por su parte, conducía con los nudillos blancos, la mente corriendo a toda velocidad. ¿Qué había hecho? Había actuado por instinto, por honor, por la memoria de un amigo. Pero ahora, la realidad de su decisión lo golpeaba. Tenía la responsabilidad de 2 vidas, 3 si contaba al bebé no nato, y era un objetivo para algunos de los hombres más peligrosos de la región. Cuando llegaron al rancho, la sorpresa en el rostro de Sofía fue inmensa. Santiago la había llamado brevemente, diciéndole solo que tenía que resolver un problema relacionado con Esteban y que volvería tarde. No la había preparado para la visión de una mujer embarazada y una adolescente aterrorizada bajando de su camioneta en medio de la noche. Pero Sofía, con su intuición y su empatía casi sobrenaturales, comprendió la situación sin necesidad de muchas palabras. Vio la desesperación en los ojos de las recién llegadas y la determinación protectora en los de su esposo. Abrió la puerta de su casa y de su corazón sin dudarlo. ¿Qué harías tú si la vida te pusiera en una situación en la que la única opción correcta es también la más peligrosa y complicada? Son momentos que revelan nuestra verdadera fibra. Esa primera noche fue un torbellino de emociones contenidas. Sofía preparó té y comida, moviéndose con una calma tranquilizadora, creando un espacio seguro con gestos sencillos. Instaló a Ana y Lucía en la habitación de invitados, asegurándose de que tuvieran todo lo que necesitaban. Mientras tanto, Santiago le explicó la historia completa a su esposa en la privacidad de su taller. Le habló de la promesa a Esteban, de la subasta, del gato y el carnicero. Vio el miedo en los ojos de Sofía, pero también vio orgullo. «Hiciste lo correcto, mi amor», le dijo, poniendo su mano sobre la de él. «Ahora no estás solo en esto, somos una familia». Al día siguiente comenzó el difícil proceso de construir un puente de confianza. Ana y Lucía se movían por la casa como fantasmas, hablando en susurros, sobresaltándose ante cualquier ruido fuerte. Habían pasado del cautiverio de un prestamista a la custodia de un extraño, y sus instintos de supervivencia estaban en alerta máxima. Santiago entendió que las palabras no bastarían. Tendría que demostrar con acciones que sus intenciones eran puras. Decidió darles espacio, evitando cualquier comportamiento que pudiera ser interpretado como posesivo o controlador. Se dedicó a sus rutinas, trabajando en su taller, cuidando de sus animales rescatados, pero siempre manteniendo una vigilancia discreta sobre la casa. Dejó la puerta de su taller abierta, permitiéndoles observar su trabajo, la forma en que sus manos, capaces de manejar un rifle con precisión letal, también podían crear belleza a partir de un trozo de madera. Quería que vieran al hombre, no al soldado ni al comprador. Quería que entendieran que no eran su propiedad, sino sus protegidas. El primer avance vino de Lucía. La adolescente, curiosa por naturaleza, se sintió atraída por Relámpago, el caballo de las patas deformes. Un día, Santiago la encontró cerca del corral, observando al animal con una mezcla de fascinación y timidez. En lugar de acercarse a ella, Santiago simplemente le habló al caballo. «Parece que le agradas, campeón.
tienes una nueva amiga. Lucía no respondió, pero al día siguiente la encontró de nuevo allí, esta vez con una manzana en la mano que ofreció a Relámpago con un gesto vacilante. Fue el comienzo de una amistad silenciosa entre dos seres que el mundo había considerado rotos. Ana, por otro lado, era más difícil de alcanzar. El trauma de la muerte de su esposo y la humillación de la subasta la habían encerrado en una concha de desconfianza. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación o ayudando a Sofía en la cocina, en un silencio casi absoluto. Santiago notó que a menudo miraba hacia el taller con una expresión indescifrable. Un día, él estaba trabajando en una cuna, un proyecto personal que había comenzado con la esperanza de tener un hijo propio algún día. Ana se acercó a la puerta del taller, sus ojos fijos en la pequeña cuna de madera. «Es para mi bebé, ¿verdad?», preguntó, su primera pregunta directa hacia él. Santiago dejó sus herramientas. «No», respondió con suavidad. «Es una cuna que empecé a hacer hace tiempo, pero si te gusta, cuando la termine, me sentiría honrado de que tu hijo la usara». La respuesta pareció desarmarla. No era una orden ni una presunción de propiedad sobre su hijo. Era una oferta, un regalo sin condiciones. Vio un atisbo de emoción en sus ojos antes de que se diera la vuelta y se fuera. Pero algo en el aire había cambiado. Mientras la frágil paz se construía dentro del rancho, la amenaza exterior crecía. Santiago sabía que el carnicero no era un hombre que aceptara una humillación pública, y el gato, aunque había recibido su dinero, ahora veía a Santiago como un cabo suelto, un hombre honorable en un mundo que no tenía lugar para el honor. Santiago comenzó a recibir visitas, hombres en coches sin matrícula que se detenían en el camino de entrada observando la casa, un acto de intimidación psicológica diseñado para desgastarlo. Reforzó la seguridad del rancho, convirtiendo su hogar una vez más en una fortaleza discreta. El verdadero peligro, sin embargo, provino de una fuente inesperada. Unas semanas después de la llegada de Ana y Lucía, un coche oficial del Servicio de Protección Infantil se presentó en el rancho. Un trabajador social de rostro severo, un hombre llamado Jiménez, anunció que había recibido una denuncia anónima sobre una menor viviendo en una situación irregular. Era evidente que el gato o el carnicero habían cambiado de táctica, utilizando la burocracia como un arma para arrebatarle a Lucía y dejar a Ana aún más vulnerable. Jiménez entrevistó a todos por separado. A pesar de que Ana y Lucía insistieron en que estaban a salvo y bien cuidadas, el trabajador social se mostró escéptico. «Señor Rivera, usted no tiene la custodia legal de esta niña, y la señora Ana, en su condición, no está en posición de cuidarla. La ley es clara. Lucía debe ser ingresada en un centro de acogida del Estado hasta que se aclare su situación». La amenaza era devastadora. Separar a las dos hermanas sería un acto de crueldad inimaginable, el golpe final a una familia ya destrozada. Santiago se dio cuenta de que se enfrentaba a un enemigo con múltiples cabezas. No solo tenía que protegerlas de la violencia del AMPA, sino también de la fría e impersonal maquinaria del Estado que a menudo causaba tanto daño como los propios criminales. «Le aseguro que Lucía está en un ambiente seguro y estable», argumentó Santiago, pero sus palabras chocaban contra el muro de la burocracia. Jiménez le dio un plazo de 48 horas para presentar una prueba de tutela o procedería a llevarse a Lucía. Esa noche, la desesperación se apoderó del rancho.
Ana lloraba en silencio, mientras Lucía se había encerrado en su habitación, negándose a hablar con nadie. Santiago se sentía atrapado. La adopción o la tutela legal era un proceso que llevaba meses, incluso años. No tenía tiempo. Fue Sofía, una vez más, quien encontró una luz en la oscuridad. Hay una manera, dijo, su voz temblorosa pero firme. Una manera de protegerlas a ambas, de darle un nombre al bebé de Ana y de darle a Lucía un hogar legal. Pero es una locura, Santiago, y te costaría todo. La solución de Sofía era tan radical como brillante. «Cásate con Ana», dijo, en voz baja. Santiago la miró, incrédulo. ¿Sería un matrimonio en papel? Una formalidad. Como su esposo, te convertirías automáticamente en el tutor legal de su hijo. Y como su cuñado, tendrías una base sólida para solicitar la custodia de Lucía. Seríamos una unidad familiar a los ojos de la ley. Es la única manera de protegerlas de inmediato. La propuesta flotó en el aire. Un sacrificio de una magnitud que Santiago apenas podía comprender. La idea era un terremoto que sacudió los cimientos de su vida. Casarse con otra mujer, aunque fuera en papel, para protegerla. Pedirle a Sofía, el amor de su vida, que aceptara un arreglo tan extraño y doloroso. Miró a su esposa y vio en sus ojos no celos, sino un amor tan profundo y desinteresado que lo dejó sin palabras. Nuestra familia no se define por un papel, Santiago. Se define por lo que hacemos por la gente que amamos, dijo ella. Y nosotros amamos a esta gente ahora. Son nuestros. Santiago pasó la noche en vela, luchando con la decisión. Era una solución que resolvía todos los problemas legales, pero que creaba un laberinto de complicaciones emocionales. Al amanecer, fue a hablar con Ana. Con una honestidad brutal le expuso la situación. La amenaza de los servicios sociales, la falta de tiempo y la propuesta radical de Sofía. Ana lo escuchó en silencio, su rostro pálido. La idea de casarse de nuevo, tan poco tiempo después de la muerte de Esteban, era una profanación de su memoria. Pero la idea de perder a Lucía era aún más insoportable. «Lo haré», dijo finalmente Ana, su voz apenas un susurro. «Pero con una condición. Esto es un acuerdo de protección, nada más. Cuando el peligro haya pasado y seamos capaces de valernos por nosotras mismas, nos divorciaremos y seguiremos nuestro camino. No seré una carga para usted y su esposa». Santiago asintió, sintiendo un profundo respeto por su fuerza y su dignidad. El pacto estaba sellado. Se casarían no por amor, sino por supervivencia, una alianza forjada en la desesperación para proteger a los más vulnerables. La boda fue un asunto surrealista y clandestino. Se celebró en el despacho de un juez de un pueblo vecino, un hombre que le debía un favor a Santiago de sus días en el ejército. Los únicos testigos fueron Sofía y un amigo del juez. No hubo vestido blanco, ni flores, ni celebración. Solo la firma de unos papeles que reconfiguraron sus vidas de una manera profunda e irrevocable. Cuando salieron del juzgado, Santiago era legalmente el esposo de Ana, el padrastro de su futuro hijo y el cuñado de Lucía. Se había convertido, a los ojos del mundo, en el jefe de una nueva y extraña familia. Cuando Jiménez, el trabajador social, regresó al rancho 2 días después, Santiago lo recibió con el certificado de matrimonio en la mano. La expresión de asombro y frustración en el rostro de Jiménez
Fue una pequeña victoria. Legalmente, no podía hacer nada. La unidad familiar era sólida, al menos en papel. La amenaza inmediata sobre Lucía se había disipado. Pero Santiago sabía que esto era solo una tregua, no el final de la guerra. El gato y el carnicero no se rendirían tan fácilmente. La dinámica en el rancho cambió de forma sutil pero significativa. Aunque el matrimonio era un arreglo, creó un nuevo nivel de intimidad y complejidad. Santiago ahora se sentía responsable de Ana de una manera diferente. Se preocupaba por su salud, se aseguraba de que asistiera a sus citas prenatales y pasaba tiempo hablando con ella, no solo sobre el peligro, sino sobre sus esperanzas para el bebé. Lentamente, la barrera entre ellos comenzó a erosionarse, reemplazada por un afecto genuino y un profundo respeto mutuo. Lucía, al ver la seguridad que el matrimonio les había proporcionado, también comenzó a abrirse. Pasaba más tiempo fuera de su habitación, ayudando a Santiago con los animales y mostrando un talento natural para la carpintería. El taller se convirtió en su refugio, un lugar donde podía trabajar con sus manos y dar forma a su dolor y a su esperanza. Santiago se convirtió en la figura paterna que nunca había tenido, enseñándole no solo a usar las herramientas, sino también a confiar en sí misma. Sin embargo, la paz era frágil. Una noche, mientras todos dormían, el establo se incendió. No fue un accidente. Santiago, despertado por los relinchos de pánico de Relámpago, logró sacar a todos los animales a tiempo, pero el establo quedó reducido a cenizas. Era un mensaje claro del carnicero. Si no podía tener a Ana y Lucía, se aseguraría de que Santiago no tuviera nada. El ataque fue una escalada peligrosa que demostraba que sus enemigos estaban dispuestos a quemar su mundo hasta los cimientos. Santiago supo que ya no podía permanecer a la defensiva. La única manera de garantizar la seguridad a largo plazo de su familia era eliminar la amenaza de raíz. Tenía que enfrentarse a el gato y a el carnicero en su propio terreno. Usando viejos contactos y las habilidades de inteligencia que creía haber dejado atrás, comenzó a investigar el imperio de El Gato. Descubrió que la subasta era solo una pequeña parte de una operación mucho más grande de lavado de dinero, extorsión y tráfico, todo bajo el paraguas protector de un poderoso jefe de cártel. Su plan era audaz y suicida. No intentaría enfrentarse a ellos físicamente. En su lugar, planeaba reunir pruebas de sus operaciones ilegales y filtrarlas a una unidad especial de la Policía Federal con la que había trabajado en el pasado, una unidad que sabía que no estaba corrompida. Se convertiría en un fantasma, un agente encubierto en una guerra no declarada, utilizando la oscuridad para luchar contra la oscuridad. Era una misión que lo pondría en la mira no solo de El Gato, sino de toda la estructura del cártel. Le contó su plan a Sofía y Ana, quienes, a pesar del miedo, le dieron su bendición. Se despidió de ellas y de Lucía, sin saber si las volvería a ver. Durante las siguientes semanas desapareció, sumergiéndose en los bajos fondos de la ciudad. Usó disfraces, identidades falsas y toda su astucia para infiltrarse en la red de El Gato, documentando cada transacción, cada reunión, cada acto de violencia. Fue un descenso al infierno, un viaje que lo puso cara a cara con la clase de maldad que corrompe el alma. El clímax llegó durante una gran entrega de dinero en el mismo almacén donde todo había comenzado.
Santiago, haciéndose pasar por un transportista, logró colocar cámaras y micrófonos en puntos estratégicos. Grabó todo: el gato, el carnicero y otros miembros de alto rango del cártel discutiendo sus crímenes con una franqueza escalofriante. Con las pruebas en su poder, escapó por los pelos, desencadenando una cacería humana por toda la ciudad. Se convirtió en el hombre más buscado por el cártel. Antes de que pudieran encontrarlo, logró entregar la unidad de memoria con todas las pruebas a su contacto en la Unidad Federal. La redada fue masiva y coordinada. Decenas de miembros del cártel, incluidos el gato y el carnicero, fueron arrestados en una operación sorpresa que decapitó la estructura criminal en la región. La amenaza que había pendido sobre sus cabezas durante meses fue finalmente erradicada, no con una bala, sino con información y coraje. Cuando Santiago regresó al rancho, estaba agotado y con nuevas cicatrices, tanto físicas como emocionales. Fue recibido con lágrimas de alivio. Unos días después, Ana dio a luz a un niño sano, a quien llamó Esteban, en honor a su difunto esposo. El nacimiento del bebé marcó el comienzo de un nuevo capítulo. Con el peligro desaparecido, el propósito del matrimonio había llegado a su fin. Fieles a su acuerdo, Santiago y Ana iniciaron los trámites de divorcio. Un año después, el rancho era un lugar transformado. Ana, con la ayuda de Santiago, había montado un pequeño negocio de costura desde casa, lo que le permitió ser económicamente independiente. Lucía, a punto de terminar la preparatoria, había descubierto su pasión por el diseño de muebles y planeaba ir a la universidad. El divorcio se finalizó, pero la estructura familiar que habían creado no se disolvió. Se habían convertido en una familia no por ley, sino por elección, unidos por el amor, el respeto y las batallas que habían librado juntos. Santiago observaba a su extraña y maravillosa familia desde el porche de su taller reconstruido. Vio a Sofía meciendo al pequeño Esteban en sus brazos, a Ana riendo mientras le mostraba a Lucía un nuevo diseño, y a Relámpago observando la escena con su calma habitual. Comprendió que al comprar a esas dos almas perdidas en una subasta, no las había salvado él a ellas. Ellas lo habían salvado a él, dándole la misión más importante de su vida. No solo ser un protector, sino ser un esposo, un padre y un pilar para una familia forjada en el fuego de la adversidad. Y en ese amor incondicional encontró la paz definitiva.